Aire acondicionado, construcción y mantenimiento. El aire acondicionado del coche mantiene una agradable temperatura y humedad durante todo el año, resultando una conducción más cómoda. Este vídeo presenta la información básica sobre el aire acondicionado del coche y sobre su construcción, además de consejos para su mantenimiento. En primer lugar, miraremos los principios del aire acondicionado. Principios del aire acondicionado del vehículo. Se puede enfriar agua potable con adición de hielo. El hielo se deshace enfriando el agua por absorción del calor contenido en el agua. La energía térmica necesaria para transferir las propiedades de un material de esta manera se denomina el calor latente. Ahora consideraremos este proceso más de cerca. La llama de debajo de este frasco incrementa gradualmente la temperatura del agua. La energía térmica transferida al agua se manifiesta como un cambio de temperatura. Si se calienta el agua más, hervirá, convirtiéndose en vapor para liberarse en la atmósfera. Si se añade más calor en este momento, la temperatura del agua no cambiará. Esto sucede porque se utiliza el calor para vaporizar el agua y no para incrementar la temperatura del agua. El calor que se absorbe por el agua se denomina calor latente. El punto de hervor depende de la presión. El incremento o una disminución en el punto de hervor viene relacionado proporcionalmente con el cambio de presión. El agua hierve a 100 grados centígrados bajo la presión atmosférica. El punto de hervor disminuye cuando baja la presión. Una aplicación de este fenómeno de la absorción del calor cuando un líquido se evapora es el refrigerador de compresión de vapor. Refrigerador de compresión de vapor. Hemos creado una maqueta para simplificar el conocimiento de los principios de aparatos de refrigeración. Utilizaremos esta maqueta para demostrar dichos principios. Cuando se fuerza un líquido a alta temperatura y a alta presión a través de un pequeño agujero de válvula hasta una zona de baja presión, la presión del líquido disminuye causando una bajada en su temperatura. Cuando se absorbe el calor del ambiente y continúa la evaporación, el líquido se convierte en un gas. Se aplica una presión y se incrementa la temperatura para convertir de nuevo el líquido en gas. Después se enfría el gas por medio del calor ambiental. En este punto, el calor absorbido durante la evaporación y el calor añadido por la compresión están liberados. Este proceso se denomina el ciclo de refrigeración. Se nos muestra en este diagrama el ciclo de refrigeración. Un refrigerador utiliza un compresor para aplicar una alta presión y temperatura al refrigerante. Un condensador convierte el refrigerante en líquido frío. Otro componente importante es el filtro secador, que provoca la separación del refrigerante del condensador en gas y en líquido. Una válvula de expansión que provoca una caída de la presión del refrigerante. También existe un evaporador que evacúa el calor y la humedad del alrededor. El refrigerante utilizado en el ciclo de refrigeración debe poseer numerosas características.
Debe permitir un alto calor latente para la evaporación. Su presión de evaporación debe ser más alta que la presión atmosférica. Su presión de condensación debe ser la mínima posible. Debe ser estable químicamente y resistente a la corrosión y a la oxidación. Y finalmente, el refrigerante no debe ser ni venenoso, ni tener un olor molesto, ni ser inflamable o explosivo. Se utiliza gas freón en equipos de aire acondicionado de coches porque cumple estos requisitos. Construcción de sistemas de aire acondicionado de coches. Ahora presentamos los detalles de cada componente funcional. Como indica su nombre, el compresor comprime el refrigerante que ha sido evaporado previamente a baja temperatura y baja presión en el evaporador, para formar un gas de alta temperatura y de alta presión. En otras palabras, el compresor tiene dos funciones: recircular el refrigerante y aumentar la presión. Existen muchos tipos de compresor, incluyendo los del tipo pistón, tipo rotatorio, tipo voluta cilíndrica. Ahora vemos cómo funciona el compresor de tipo pistón. Cuando baja el pistón, abre una válvula de entrada, forzando el refrigerante hacia el interior. Después, sube el pistón, cerrando la válvula de entrada y abriendo la válvula de salida. De este modo, el refrigerante comprimido por el pistón sale a chorros desde la válvula de salida. Se coloca un retén en el eje para separar las partes interior y exterior del compresor. Se almacena aceite de compresor dentro del compresor mismo. Esto proporciona una lubricación interna del compresor y además circula durante el ciclo de refrigeración. Así pues, se utiliza un aceite de aire acondicionado especial porque está sometido a cambios muy rápidos de temperatura y presión. Los aceites del aire acondicionado varían según el tipo que sea, así es importante que solamente se utilicen los aceites específicos para los respectivos compresores. Un embrague magnético transmite la fuerza al compresor. Cuando se enciende el aire acondicionado, una bobina estator magnetiza la polea del rotor. Cuando esto ocurre, la pieza central se ve atraída por la polea del rotor y se une con él. Por mediación del giro del cigüeñal, mediante una correa, el compresor se pone en marcha. Ahora, el condensador. Este componente tiene un ventilador para enfriar el refrigerante que ha sido convertido en un gas de alta temperatura y alta presión. El filtro secador separa el refrigerante en componentes gaseosos y líquidos y transmite solo el líquido a la válvula de expansión. Este filtro también funciona para suministrar la cantidad adecuada de refrigerante a la válvula de expansión. El secador utiliza un filtro y un agente secador para retirar partículas y agua que podrían dañar el ciclo refrigerador. Existe un visor de observación en la parte superior del filtro, permitiendo la observación del movimiento y estado del refrigerante. Se encuentran algunos puntos de observación también en la parte superior del tubo de salida. Ahora, la válvula de expansión. Este mecanismo funciona echando chorros de refrigerante líquido a alta temperatura y a alta presión a través de una válvula, para crear una nube de baja temperatura y de baja presión. Según la temperatura dentro del coche, la válvula ajusta el volumen de flujo de refrigerante al evaporador. El diafragma de la válvula de expansión está conectado a un tubo capilar que se conecta a un tubo en la salida del evaporador.
El espacio entre el diafragma y el tubo capilar almacena el refrigerante del aire acondicionador. Cuando sube la temperatura de la salida del evaporador, también sube la temperatura del refrigerante en el tubo capilar. La presión resultante fuerza el diafragma hacia abajo, incrementando el tamaño del agujero en la válvula, incrementando así el flujo de refrigerante. Por otro lado, una reducción en la temperatura de salida del evaporador reduce la presión sobre el diafragma y la mantiene en la posición superior por mediación de un muelle. El resultado es que se reduce el tamaño del agujero, disminuyendo así el flujo de refrigerante. Después, el evaporador absorbe el calor de la vaporización y vaporiza el refrigerante controlado a través de la válvula de expansión. En este momento, un soplador envía el aire a través del evaporador para enfriar el aire dentro del coche. Cuando el aire del coche hace contacto con las aletas del evaporador, se condensan gotitas de humedad que pasan mediante una manguera al exterior del coche. De este modo, el evaporador ayuda a sacar la humedad. Aquí finaliza nuestra presentación de los principales componentes de un acondicionador de aire. Así es como aparecen en un diagrama de los circuitos eléctricos. Un acondicionador de aire incorpora las siguientes características de seguridad. El termostato lleva un tubo capilar montado haciendo contacto con las aletas del evaporador. Cuando la temperatura de las aletas baja a menos de 0,5 grados centígrados, el termostato detiene el compresor para prevenir la formación de hielo en las aletas. El compresor se pone en marcha de nuevo con una temperatura superior a 3,5 grados centígrados. El interruptor de presión se encuentra en el circuito de alta presión del ciclo de refrigeración. Protege el compresor contra un recalentamiento desconectando el embrague magnético cuando baja la presión excesivamente, para evitar problemas tales como por ejemplo un escape de gases. Si la presión supera un valor prefijado, el interruptor desconecta el compresor para mantener el ciclo de refrigeración. Ahora echemos un vistazo al flujo de aire del acondicionador de aire. En este ejemplo, el aire que ha sido enfriado y deshumedecido por medio del evaporador se mezcla con el aire caliente y sale a través de las salidas interiores del coche. Se controla la temperatura del aire por medio de la palanca de ajuste de temperatura, con el control del volumen de aire que pasa a través del calentador. Hemos finalizado nuestra presentación de la construcción del acondicionador de aire del vehículo. Mantenimiento del acondicionador de aire del coche. Finalmente nos centraremos en las precauciones que se deben tener en cuenta para el mantenimiento del acondicionador de aire del coche. Primero, observe las siguientes precauciones relacionadas con la carga del refrigerante. Solo se debe realizar este proceso en zonas bien ventiladas. No acerque la cara a los aparatos. No utilice demasiado refrigerante. Nunca caliente el contenedor de refrigerante. Si se calienta el contenedor de refrigerante en agua, nunca coloque la válvula debajo del agua. La temperatura del agua nunca debe superar los 35 grados centígrados. Nunca invierta el contenedor de agua. Ahora consideremos un ejemplo real. Siempre debe seguir los siguientes procedimientos. Para proteger la capa de ozono, no descargue un exceso de freón. La evacuación del sistema. La prueba de fugas.
La carga del sistema. En primer lugar, recargue el lado de baja presión con el motor en marcha. Nunca abra la válvula de alta presión. Después de cargar, compruebe si funciona correctamente el acondicionador de aire utilizando un test de rendimiento. Compare los datos con los datos de inspección, haciendo referencia al modelo correspondiente. Ahora veremos qué pasa cuando la temperatura de entrada de aire es de 30 grados centígrados y la humedad del 70%. El rendimiento es normal si la temperatura es de 15 grados centígrados. La presión de entrada de 275 kilopascales, es decir, de alrededor de unos 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y la presión de salida o alta de 2350 kilopascales, o sea, de unos 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Manteniendo el motor en marcha a unas 1500 revoluciones por minuto, la palanca de control de temperatura en su posición máxima y el soplador en posición alta, compruebe el volumen de refrigerante en la mirilla de observación. Los siguientes pasos serán precauciones en la reparación de los aires acondicionados del coche. Si se quieren retirar componentes para su reparación, en primer lugar se debe sacar todo el refrigerante. Debido a la preocupación durante los últimos años por la protección de la capa de ozono, la descarga de gas freón a la atmósfera se considera peligrosa. Para evitar descargas, se debe almacenar el gas freón con un sistema de recuperación de refrigerante. Asegúrese de conocer el funcionamiento de este sistema de recuperación. Esperamos su cooperación para prevenir los escapes accidentales de este peligroso gas. Este es un ejemplo para un R12. Debe utilizar otro tipo de recuperación de refrigerante para un R134A. Observe los siguientes procedimientos cuando se reponen los componentes del acondicionador de aire. Siempre realice este tipo de trabajo en una zona libre de humedad y polvo. Cuando instale las piezas, asegúrese de utilizar nuevos anillos tóricos, poner una capa de aceite de compresor para prevenir escapes de gases y apriete hasta el par especificado. Se almacena gas nitrógeno en el compresor para prevenir la oxidación en los tubos cuando no está en uso. Siempre retire el gas nitrógeno lentamente antes de conectar el tubo. Si se retira el gas rápidamente, una cantidad de aceite de compresor escapará con el gas. El aceite del compresor circula con el refrigerante dentro del mismo compresor. Por esta razón, cuando se cambie una pieza faltará una pequeña cantidad de aceite. Así pues, para compensar es necesario añadir la misma cantidad de aceite. Ajuste del volumen de aceite. Por otro lado, cuando se cambia el compresor, ya contiene la cantidad de aceite necesaria. Así, producirá un exceso de aceite en el ciclo de refrigeración. Esto puede afectar al rendimiento del acondicionador de aire, causando problemas de inadecuada refrigeración. Por esta razón, debe medir el volumen de aceite en el compresor viejo y asegúrese de que el volumen de aceite en el compresor nuevo sea igual.
Hemos presentado los principios básicos del aire acondicionado de los coches, su construcción y las precauciones relacionadas con su mantenimiento. Esperamos que hayan entendido todos estos puntos. También esperamos que apliquen estos conocimientos para incrementar sus prácticas de mantenimiento con el fin de realizar trabajos de calidad.